Putin y Lukashenko han intentado por todos los medios posibles durante años convertir la frontera polaca en un laboratorio del caos. Olas de refugiados, redes de contrabando, acoso con drones. Esta ola de caos fue una táctica sucia que se extendió desde Varsovia hasta Berlín y luego a Bruselas. Sin embargo, la gran estrategia de guerra híbrida de Moscú y Minsk se derrumbó en un oscuro túnel subterráneo. La mañana del 11 de diciembre, los guardias fronterizos polacos descubrieron que más de 180 extranjeros habían cruzado ilegalmente la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Los migrantes habían entrado en territorio polaco a través de un túnel subterráneo cavado bajo una presa cerca de Narevka. Fue un movimiento inesperado, parecía ingenioso. Sin embargo, cuando examinamos la anatomía técnica de la infiltración, lo que surge es una táctica desesperada en lugar de una genialidad militar. Todo comenzó en el voivodato de Podlaquia, en el este de Polonia, cerca del puesto fronterizo de Narevka. La última jugada de los servicios de inteligencia rusos y bielorrusos se metió en un agujero subterráneo de apenas 1,5 metros de altura. Se intentó contrabandar a más de 180 personas, en su mayoría afganos y pakistaníes, a territorio polaco a través de este túnel. La región, con su denso bosque y terreno pantanoso, ha proporcionado históricamente una cobertura natural para contrabandistas e intentos de infiltración. Sin embargo, en 2025, esta ventaja geográfica se convirtió en una trampa mortal para Rusia debido a los sistemas electrónicos integrados establecidos por Polonia. El colapso de la operación comenzó con el éxito del sistema de barrera electrónica de alta tecnología de Polonia instalado a lo largo de la frontera. Al darse cuenta de que el muro físico sobre el suelo era impenetrable, los planificadores de la guerra híbrida intentaron ir bajo tierra. Pero con lo que no contaban era que la doctrina de seguridad fronteriza de Polonia incluía no solo la detección visual, sino también la sísmica y la electrónica. Los sistemas electrónicos integrados detectaron instantáneamente el movimiento subterráneo. La escena y la salida del túnel fue de pánico puro. Los primeros grupos que salieron del túnel subterráneo ya estaban rodeados por guardias fronterizos polacos, equipos de policía y perros de rastreo. Más de 130 personas fueron detenidas inmediatamente en la salida del túnel. Esto significaba que la posibilidad de que el intento de infiltración permaneciera en secreto fue eliminada en el primer minuto. De hecho, no fue solo un túnel lo que se derrumbó, sino toda la estrategia del Kremlin sobre el terreno. El plan de Lukashenko y Putin se había topado con un muro similar en la frontera con Lituania. En enero de 2025, el Servicio de Guardia Fronteriza Estatal de Lituania descubrió otro túnel de 25 metros excavado con fines similares cerca del Pueblo de Paz. Esta situación confirma que la infiltración subterránea no es un hecho aislado, sino una estrategia sistemática de desesperación. Y el resultado fue el mismo en ambos frentes. La tecnología aplastó las tácticas primitivas de túnel. Este túnel de 100 metros es en realidad solo la parte visible y más débil del iceberg. El colapso en Narevka estaba creando un efecto dominó a escala continental mucho mayor, que se extendía desde Varsovia hasta Berlín y luego a Bruselas. Al observar las cifras y las estadísticas, podemos ver más claramente la escala de la amenaza que enfrentamos y por qué Polonia reaccionó con tanta dureza. Según datos recopilados por Charter 97 y el Instituto Lancing, el número de intentos de cruce ilegal detenidos en las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia en los últimos 4 años ha alcanzado los 200.000. Y casi 150.000 de estos casos ocurrieron en la frontera polaca. Se trata de una masa humana masiva, equivalente a la población de una ciudad europea de tamaño mediano. Lo que ocurrió en la frontera polaca no fue una afluencia aleatoria de migrantes. Hubo una acción híbrida coordinada, planeada por Rusia e implementada en el terreno por la KGB bielorrusa. Vladimir Putin y Alexander Lukashenko pretendían paralizar el flanco oriental de la OTAN, desgastar a las fuerzas de seguridad, polarizar a las sociedades y sumir a la UE en el caos político utilizando a esta multitud de 200.000 personas como arma biológica o bala humana. Sin embargo, esta estrategia resultó contraproducente con la última jugada de Polonia y se convirtió en un boomerang autoinfligido para Rusia. El aspecto más crítico y, para Rusia, más devastador del efecto dominó es la magistral táctica de judo diplomático de Polonia en la gestión de esta crisis. El objetivo de Putin era debilitar a Polonia y crear agitación interna, pero Varsovia atrapó esta amenaza en el aire y la utilizó como el pretexto perfecto, casus belli, para tender una trampa legal masiva que estrangularía económicamente a Rusia. El gobierno polaco invocó las disposiciones de seguridad nacional del Código de Fronteras de Schengen de la Unión Europea al poner sobre la mesa los descubrimientos de túneles, el aumento de la agresión y las violaciones fronterizas. Como resultado,
Polonia decidió extender sus controles fronterizos y su estricto régimen de inspección con Alemania y Lituania hasta abril de 2026. Esta decisión no es un simple procedimiento que implique el control de pasaportes. Significa estrangular todo el comercio terrestre, los flujos logísticos y la movilidad humana desde Rusia y Bielorrusia hacia Europa. Las medidas, presentadas como temporales, se han vuelto permanentes y un muro insuperable debido a la implacable agresión de Putin. El mecanismo de esta trampa legal está teniendo consecuencias devastadoras para la economía rusa, que ya lidia con las sanciones. El endurecimiento de los controles fronterizos y el cierre efectivo de las aduanas ha provocado colas de camiones de kilómetros de longitud, ha interrumpido las cadenas de suministro y ha bloqueado por completo los vitales canales de importación paralelos que Rusia utiliza para eludir las sanciones y transferir tecnología. Mientras intentaban pasar de contrabando a un puñado de personas a través de túneles, perdieron miles de millones de dólares en tráfico comercial en las autopistas. Esto es ceguera estratégica en su máxima expresión. Polonia, citando la seguridad fronteriza, también ha bloqueado los últimos canales vitales de Rusia con Europa y ha cerrado el grifo. Esta situación, como señalan los analistas del Instituto Lansing en sus informes, es una respuesta estatal coordinada de una severidad sin precedentes a una acción híbrida coordinada. Mientras Putin esperaba crear fisuras dentro de la UE y enfrentar a los países entre sí, encontró un frente unido y sólido como una roca con Alemania, Polonia y Lituania hombro con hombro, sellando las fronteras. El cierre de la frontera atrapó no solo a los migrantes, sino también el futuro logístico de Rusia. Además, este evento marcó un punto de inflexión en la política interna polaca. La ingeniería social de Putin fracasó una vez más. El cálculo de Putin era que la crisis migratoria dividiría a la sociedad polaca y debilitaría al gobierno a través de debates sobre derechos humanos. Sin embargo, como se vio en los análisis del Jacera y en las observaciones sobre el terreno, tuvo el efecto contrario. El pueblo polaco comenzó a expresar un apoyo más firme y más sonoro a las duras políticas de seguridad del gobierno en respuesta a la postura hostil de Bielorrusia en las violaciones fronterizas. La ira por el "no somos los chivos expiatorios" fortaleció los reflejos defensivos de Polonia y creó un sentido de unidad nacional. Cuando las imágenes del túnel se transmitieron por televisión, nadie preguntó, ¿por qué estamos cerrando las fronteras? Todos comenzaron a decir al unísono, ¿por qué no las cerramos más herméticamente? La operación de guerra psicológica de Moscú se convirtió en una piedra de afilar que agudizó la conciencia nacional de Polonia. Esta consolidación social le dio a Varsovia un crédito político ilimitado para realizar movimientos más agresivos, intransigentes y audaces contra Rusia. El túnel fue cavado para probar la determinación de Polonia, pero ese agujero se convirtió en la tumba de la influencia de Rusia en Europa. Este efecto dominó no se limitará a Polonia. El éxito de Polonia en la tecnología de barreras electrónicas y sensores sísmicos está estableciendo un nuevo estándar en toda la línea de Europa del Este, desde Finlandia hasta Rumania. Los viejos muros de concreto están siendo reemplazados por muros inteligentes que detectan cada movimiento. Esta situación está aniquilando las capacidades de infiltración híbrida de Rusia no solo en Polonia, sino en todo el flanco oriental de la OTAN. Ahora cada mojón fronterizo, cada árbol y cada pedazo de tierra se ha convertido en un ojo que vigila a Rusia. El incidente del túnel fue la advertencia final necesaria para modernizar la arquitectura de seguridad de Europa, y esa advertencia ha sido atendida. Ahora los muros son más altos, los sensores más sensibles y las puertas de Europa están más cerradas que nunca contra Rusia. Si el incidente del túnel en Narevka fue la cara fría e insidiosa de la guerra híbrida, los últimos movimientos de Polonia y Alemania son la evidencia más concreta de lo cerca que están las cosas de una guerra caliente y cinética. Mientras los sensores sísmicos cazan topos en el campo, un escenario mucho más aterrador y mucho más serio se está discutiendo en la mesa diplomática y en los cuarteles generales militares. Polonia ya no solo espera la defensiva, está elevando su doctrina de ataque preventivo y disuasión al nivel de amenaza activa. La expresión más clara e impactante de este cambio estratégico y desafío provino el 11 de diciembre del general Yaroslav Gromahinsky, excomandante del antiguo Cuerpo de Ejército Europeo. Dejando a un lado la cortesía diplomática y el lenguaje indirecto, el general apuntó directamente al corazón de Rusia en el Báltico, su base militar más estratégica, Kaliningrado, y pronunció una frase que pasará a la historia militar. Quemaremos todo en un radio de 300 kilómetros e incendiaremos todo en un radio de 900 kilómetros. Esta no es una declaración militar ordinaria ni una amenaza vacía. Es un ultimátum entregado a Moscú con coordenadas específicas. El momento de la declaración del general no es una coincidencia.
Las palabras de Gromahinsky adquieren su verdadero significado cuando se leen en paralelo con la crisis del túnel y el aumento de las violaciones fronterizas. En respuesta a los intentos de Rusia de infiltrarse desde abajo y hostigar, Polonia ha puesto firmemente sobre la mesa su capacidad para atacar desde arriba y destruir. El incidente del túnel le dio a Varsovia la oportunidad de articular su doctrina de disuasión en los términos más enérgicos y de hablarle a Rusia en un lenguaje que entiende. El general declaró clara y rotundamente que, en caso de un posible ataque o escalada, el ejército polaco se reserva el derecho de entrar en Kaliningrado, poner la región bajo fuego y eliminar la amenaza en su origen. Esta es la señal más clara de un cambio de la doctrina tradicional de defensa pasiva de la OTAN a una capacidad de ataque preventivo y destructivo. Kaliningrado era el portaaviones insumergible de Rusia en el mar Báltico y una daga clavada en el corazón de Europa. Sin embargo, con la adquisición por parte de Polonia de nuevos sistemas HIMARS, baterías de misiles de largo alcance y la clara amenaza del general, se ha transformado de un elemento de fuerza a un rehén indefenso. Rusia, que ya lidia con túneles y refugiados, ahora enfrenta el riesgo de que su propio territorio, su activo militar más valioso, sea devastado. La declaración general de que lo quemaremos no es una hipérbole retórica, sino un reflejo del modernizado y formidable poder de fuego de Polonia. La presencia militar rusa en Kaliningrado ahora no solo está aislada, sino también atrapada en un potencial anillo de fuego. El segundo y quizás más inesperado movimiento en el juego de ajedrez estratégico vino de Alemania. Alemania, el gigante dormido de Europa que ha sido reticente en asuntos militares, está experimentando un cambio histórico radical en su política de defensa bajo el nuevo canciller Friedrich Merz. Inmediatamente después de la crisis del túnel, el gobierno alemán anunció que proporcionaría apoyo militar directo y práctico a la ambiciosa operación del escudo oriental de Polonia. Soldados alemanes serán desplegados en la frontera polaca a partir de abril para construir sistemas de trincheras, colocar alambre de púas y establecer barreras antitanque. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, soldados alemanes y polacos están cavando las mismas trincheras y luchando hombro con hombro en el mismo frente contra un enemigo común. Esta imagen es la peor pesadilla de Putin, una Europa unida y armada que ha dejado atrás el pasado y ha tomado las armas. El enfoque de Merz, la era de décadas de paz estadounidense ha terminado, ahora debemos defender nuestros propios intereses. Es una declaración de que Alemania ya no permanecerá pasiva ante la amenaza rusa, sino que será un jugador activo en el campo. Estos movimientos están convirtiendo la frontera polaco-alemana en una línea de acero impenetrable para Rusia. Trincheras profundas contra túneles, barreras antitanque impenetrables contra infiltraciones híbridas. El flanco oriental de la OTAN ya no es solo una alianza en el papel, sino una fortaleza físicamente reforzada, con concreto y acero, lista para el ataque. La capacidad de Polonia para aislar Kaliningrado, combinada con el masivo apoyo logístico y militar de Alemania, detiene el margen de maniobra de Rusia en el Báltico. Mientras Putin esperaba debilitar a Polonia con túneles inmigrantes y dividir a la OTAN, se encontró frente a una alianza decidida, armada hasta los dientes y amenazando con incendiar Kaliningrado. La profundidad estratégica de Rusia se evapora ante la determinación de Polonia. La ecuación ahora ha cambiado por completo. Las tácticas de zona gris de Rusia, los túneles y el arma de los migrantes son ineficaces y débiles frente a los preparativos militares en blanco y negro de Polonia y Alemania. Se están cavando trincheras, los misiles apuntan a Kaliningrado y Europa comienza a hablar el único idioma que Rusia entiende, la fuerza bruta. Con la amenaza del general Gromahinsky en el aire, no es difícil imaginar a los generales de Moscú mirando sus mapas y dándose cuenta con horror de lo indefenso que se ha vuelto Kaliningrado. ¿Cómo ha quedado atrapada? Cada trinchera cavada en la frontera es otro clavo en el ataúd del Kremlin. Ese miserable y lodoso túnel de 100 metros es donde terminaron los sueños europeos de Rusia. La guerra híbrida de Putin y Lukashenko se hizo añicos contra el muro tecnológico, los sensores sísmicos y la voluntad inquebrantable de Polonia. Las rutas de refugiados y agentes han sido cerradas tanto por encima como por debajo del suelo. Se han sellado túneles, cavado trincheras, y Kaliningrado se ha convertido en un rehén que tiembla a la sombra de los misiles polacos. Y la puerta oriental de Europa se cerró de golpe con un fuerte estruendo, para no volver a abrirse nunca más ante Rusia. El mensaje para el Kremlin es claro. Eventualmente caerás en cada pozo que caves. Entonces, ¿qué opinas sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios.
Para mantenerse actualizado sobre nuevos videos, suscríbase a nuestro canal y no olvide activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.